Bienvenidos al taller de cómo estudiar la Biblia. Dios les bendiga muchísimo a cada uno y muchas gracias también por sumarse a esta nueva modalidad de convención, porque literal realmente la convención la hacemos entre todos y gracias a ustedes por participar y estar en este taller. Los genios, el grupo increíble que va a dar este taller, lo están viendo y mientras los voy a ir presentando, quiero que saluden. Igual los conocen todos, ¿no? Lo conocen, son caras conocidas, son famosos, son estrellas ya. Derrochan talento, belleza las chicas, los varones tienen un mar de simpatía. Con ustedes, dando el taller de cómo estudiar la Biblia, les voy a ir presentando a Luli. Luli, salúdanos. Hola, con esta presentación, no sé, ya está. Arriba. Hola a Siempre todos. terraza, nunca sótano, chicas. Me encanta. Con ustedes también va a estar dando el taller de cómo estudiar la Biblia Milena. Dios te bendiga. Hola a todos. Yo quiero una Gise en mi mesita de luz. Que despierta así, por favor. Una genia. Y bueno, los muchachos, los mares de talento y de simpatía. Con ustedes, Matías. Hola, pero bueno, yo soy Bata, no soy Matías. Uy, Un perdón. placer estar con ustedes. No, me llamo Matías, pero todo el mundo me dice Bata. Perfecto. Y también el señor que, bueno, lo conoce, hasta viene en el imán que está puesto en la heladera, porque la cara de él resuena y aparece en todos lados. Es imposible que uno no lo conozca. Con ustedes, chicas y chicos, el señor mayor del grupo, el señor Fede. ¿Qué? Se te escapó lo de señor mayor. ¿Cómo señor mayor? ¿Qué todo? Sí, venía re bien, yo ya estaba sacando pecho, todo entusiasmado, y hasta que me tiraste esa. Gise, venías así que me estrellaste, o sea, de estrella pasamos a estrellado. O sea, te dijeron viejo, Fede. Es porque destilás sabiduría, Fede, no porque estás viejo. Qué cosa. Y porque estás viejo. Claro, hay que admitir. Chicos, antes de empezar, les voy a estar diciendo de que las preguntas que tengan, ¿sí? Las preguntas mientras se vaya desarrollando el taller, vayan escribiéndolas en el chat, los vamos a ir leyendo y vamos a ir seleccionando para luego en el final, cuando se acerque el final del taller, los chicos van a ir respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Lo vamos a ir leyendo, así que nada, a disfrutar, a pedirle al Señor sabiduría y más inteligencia de lo que uno tiene para recibir este taller que los chicos prepararon. Así que mi nombre es Giselle, la señora mayor del grupo también. Me hago cargo, lo arreglo, ¿viste cómo lo arreglé, Fede, no? Lo arreglé. La señora mayor del grupo, Giselle de González Catán. Así que las preguntas que pongan, si tienen alguna duda, escriban su nombre y de qué parte, qué iglesia son, ¿sí? Así cuando lo respondemos, sabemos a quién estamos respondiendo. Bueno, chicos, disfruten. Dios les bendiga. Muchas gracias, Gise, por toda la presentación de los demás. La mía no te agradezco nada, pero bueno, acá estamos compartiendo y de verdad que estamos súper entusiasmados por poder tener gente de tantos lados distintos, gente tan diversa y que podamos estar juntos compartiendo este momento, porque lo que nos une es Jesús. Lo que nos une es la obra que Él hizo por nosotros y nos une su palabra. No es que vos decís, no, porque yo soy de asamblea de devoto, tengo una Biblia, y Gise tiene la Biblia de Catán, y así cada uno tiene su Biblia. Porque sería un desastre si fuera así. Tenemos una sola palabra de Dios, un solo mensaje que Dios nos dio. Y sobre eso vamos a enfocarnos en este taller. Acá tenemos nuestras fotitos, no sé si alguien tenía que hacer la presentación, me perdí esa parte, Bata, vos que sabés. Ya la hizo Bueno, Gise, pero teníamos que mostrar estas fotos tan lindas. Buenísimo. Vieron qué fachero que estoy ahí con camisita, todo. Estoy hecho un duque, más o menos. Y bueno, los demás en lo que pueden. O sea, ahí yo figuro y después los demás acompañan. No, mentira. Estamos acá juntos, armamos este equipito para poder compartir con ustedes cosas
que nosotros fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo acerca de lo que es la palabra de Dios. Cómo estudiar la palabra de Dios. Cómo nosotros podemos empezar a meternos en la palabra. Es algo que todos decimos, sí, todos sabemos que hay que estudiar la Biblia, pero nos recuesta ponernos. Porque agarramos y nos aburre sentarnos a leer, o nos cuesta concentrarnos, o nos pasan cosas que nos cuesta estudiar la palabra. Por eso hoy queremos que podamos empezar a meternos en conceptos básicos y fundamentales del estudio bíblico. Y para poder empezar a leer la palabra de Dios tenemos que saber qué no es la palabra de Dios. Porque sí, podemos decir, yo sé qué es la Biblia, pero quiero definirla al revés, o sea, diciendo qué no es la Biblia. La Biblia no es un libro de fantasía. No es que vos te imaginás a Sansón ahí destruyendo a los filisteos y decís, es una historia de fantasía. O a Jonás que se lo comió un pez gigante, entonces decís, es un cuento que contaron por ahí. No, no es una historia de fantasía. No es un libro de normas. La Biblia no se dedica simplemente a decirnos qué hacer y qué no hacer. La Biblia nos presenta a Dios, va mucho más allá de eso. La Biblia no es solo para dar ánimo a la gente, sino que tiene propósitos más profundos. La Biblia no es un libro de filosofía, como cualquier otro libro de filosofía. Y la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro más del montón de los que podemos tener ahí en la biblioteca. Sino, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, por si no se entendió, lo grito más fuerte con mi voz gritona que ya tengo. Y esto es fundamental, porque muchas veces se dice, no, porque la Biblia tiene la palabra de Dios, o la Biblia se refiere a la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios quiso darnos acerca de cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Cómo nosotros, estando separados de Dios, podemos reencontrarnos con Él, y es por eso que de eso se trata toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla del plan de salvación. Desde el Antiguo Testamento nos hablan del Mesías que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento nos hablan del Mesías que vino. Y así es como cada rinconcito de la palabra de Dios se enfoca en el plan de salvación. La Biblia es la palabra de Dios por medio de la cual nosotros podemos llegar a conocerlo a Él. Nosotros que estábamos lejos de Dios podemos acercarnos a Él. Y así vamos a ver cómo está formada la Biblia. Cómo está compuesta esta Biblia que tenemos tan hermosa, de tantos libros, que quizás conocemos los evangelios, conocemos algunos, pero hay otros libros que ni siquiera nos acordamos los nombres. Ahí leemos, no sé, Nahum. Y vos decís, ¿quién era Nahum? Andás a ver de dónde salió Nahum. Qué lindo nombre que le pondría a mi hijo, capaz que dice alguna chica por ahí, Nahum. Lindo nombre. Capaz que alguno se llama Nahum y yo estoy pobre cargando con Nahum. Quedo re mal, pero bueno, no importa. La Biblia en total tiene 66 libros. Y esto quiero darles una técnica para acordarse. Si se acuerdan, el 666, es decir, 666, es el famoso número de Apocalipsis, el número de la bestia, capaz que lo escucharon. Bueno, le sacás un 6 a ese 666 y te queda la cantidad de libros que tiene la Biblia. 66. Encontramos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y lo que es re fantástico de todo esto es que la Biblia no es que la agarró un hombre que estaba aburrido y dijo, bueno, voy a escribir la Biblia, y se puso a escribir y la escribió toda. No, sino que durante 1400 años, diferentes autores fueron llevando a cabo la escritura. En total se calculan que son unos 40 autores distintos que participaron en la escritura en todo este periodo. 1600 años, dije 1400, me estoy autoboicoteando, un desastre. Y la Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego y algunos versículos del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo. Que el arameo, para que tengan una idea, era como el idioma comercial de esa época, era como el inglés hoy. Viste que si vos querés hablar con gente de otro país, ninguno entiende el idioma del otro, pero hablan en inglés y se entienden. Bueno, el arameo era más o menos eso en ese tiempo, era el idioma que usaban para tener en común en todo el mundo. Y tenemos un montón de autores re variados, ponele, no sé, Moisés, David, Daniel, Pedro, Lucas. Algunos eran re inteligentes, otros eran medios torpes, otros tenían un montón de preparación, otros eran fuertes, otros eran pelados como yo. Tenías autores de todo tipo. Pero todas esas personas, así de diferentes como diferentes somos nosotros también, fueron usadas por Dios para escribir su palabra. Dios no quiere a todos así igualitos, todos cortados con tijera, como se dice. No, Dios obra en la diversidad.
y nosotros somos diversos para la gloria de Dios, así como lo fueron los escritores de la Biblia. Y ahora bien, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué estos 66 libros son importantes? Como decíamos antes, es la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, ojalá que Dios me hablara como le hablaba a Moisés, que Dios le decía, vení Moisés, vení que te explico lo que tenés que hacer. Y nosotros decimos, sería re divertido que Dios nos hablara así. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que vos lo que escuchás, muchas veces te lo olvidás. Es como que te queda muy poquito de lo que escuchás. Después decís, capaz que entendí mal y capaz que Dios no te lo repite. Y entonces, ¿cómo haces para entender si entendiste bien o no? Es ahí donde es importante tener la palabra escrita y por eso es tan valioso, es mucho más valioso que haberla escuchado, porque podemos entender mal escuchando, sin embargo leyendo podemos releer y releer y releer hasta poder entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere decirnos. Y la Biblia tiene por objetivo presentarnos a Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios escribió su palabra para presentarnos a Jesús, para contarnos sobre todo lo que Él hizo e iba a hacer por nosotros, para que por medio de Jesús nosotros podamos conocer al Padre. Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Por eso cada pasaje nos habla de Jesús y por eso es que creemos que es tan importante que podamos estudiarla. Incluso algunos de ustedes quizás sean chicos, quizás tengan 11, 12 años y vos decís, bueno, cuando sean más grandes voy a estudiar. ¿Para qué ahora? Pero es la palabra de Dios, o sea, el creador de todo el universo, de cada estrella del universo, escribió algo para que vos lo leas. Y seguramente si a vos te escribe el chico o la chica que te gusta, lo vas a leer al toque, porque es como, ay, me escribió una carta. ¿Cuánto más si el creador de todas las cosas te escribió un mensaje para vos? ¿Cómo no querer leerlo? ¿Cómo no querer entenderlo y aprender de él? Y de eso nos vamos a enfocar hoy. Vamos a tratar distintas formas en las que nosotros podemos comprender lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Así que, Mile, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a empezar, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Nos vamos a enfocar. Este es un método de tantos los que hay, pero elegimos este porque entendemos que es uno de dentro de todos los más fáciles y también uno de los más útiles para nosotros que estamos empezando a leer la Biblia y estudiarla más que nada, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el primer paso, que es, a ver cuándo pasa la diapo, que es la selección del pasaje, ¿sí? Pero esperen, no nos vamos a precipitar, ¿sí? Porque no es que uno va en ese tiempo de intimidad con Dios, va, se encierra en su cuarto, donde sea que uno estudie la Biblia, abro la Biblia así y ya está. No. Vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir primero a la primera persona a la que tenemos que ir, que es a Dios, ¿sí? Antes de seleccionar el pasaje, vamos a orar, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos gusta. Este es el paso 1, pero nuestro paso 0 va a ser orar, va a ser ir a Dios, decirle que nos guíe, pedirle que nos guíe en este momento de intimidad y de estudio con Él, porque no vamos a querer pifiarla, ¿viste? No queremos que haya interpretaciones medio extrañas que salgan, y justamente también este método nos va a ayudar a llegar a esas aplicaciones a nuestra vida que no son completamente erradas, y además en medio vamos a conocer un montón a Jesús, que es lo más importante en esta relación que tenemos con Él. Así que una vez que oramos, sí vamos a poder pasar a la selección del pasaje, ¿sí? La selección del pasaje es ese versículo, ese libro que vamos a leer o estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar. Y nuestra recomendación personal es que elijan un libro y lo lean todo, ¿sí? De inicio a fin, así uno puede entender esa idea y esa idea general que tiene ese libro. Entonces, para hacerlo más práctico, porque todo bien con la teoría y decirles la selección del pasaje es esto, pero lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Acá vamos a tener a Mateo 4, del 1 al 12, sí. Esta vez seleccionamos un pasaje, un libro no, porque tenemos 1 hora y es, si no, muy largo de leer Mateo. Pero bueno, cuando elegimos un pasaje tenemos que tener muy presente que hay cosas que van a estar antes y cosas que van a estar después, ¿sí? Van a ver cosas que van a estar antes, que van a ser muy importantes, y cosas que van a estar después. Entonces, eso, ojo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a leer, ¿sí?
Mateo 4, del 1 al 12. ¿Qué dice? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Perfecto, ese va a ser nuestro pasaje, ¿sí? Hoy vamos a hacer este paso a paso tomando este pasaje como referencia. ¿Por qué es importante lo que yo les dije antes de estar atentos a lo que viene antes y a lo que viene después? Porque si vemos, Mateo 4:1, el versículo 1, empieza con un luego. Depende de qué versión tengan de la Biblia, capaz que dice un entonces, pero va a decir un luego. Entonces sabemos que antes, en el capítulo 3, pasó algo, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos la Biblia y tiene capítulos, tiene los versículos, tiene los títulos a veces que, por ejemplo, ese que dice Jesús comienza a predicar, ese es un título que está en la Biblia, ¿sí? Pero eso antes no estaba, en realidad los autores no es que pusieron, bueno, versículo 1, capítulo, no, era toda una seguidilla, solo que hoy tenemos capítulos, versículos y títulos para guiarnos mejor nosotros, ¿sí? Entonces ya tenemos la selección del pasaje, ¿sí? Selección del pasaje, lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, y que tenemos que estar atentos a lo que viene antes y lo que viene después, ¿sí? Así que una vez que tenemos esto, vamos a pasar al segundo paso, ¿sí? Muy importante. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende lo que es la selección del pasaje? ¿Sí? Perfecto. Y si no, después nos hacen las preguntas y las contestamos. Bueno, vamos a pasar al contexto. El contexto es todo lo que rodea al texto, ¿sí? Cuando hacemos esta investigación, porque vamos a tener que buscar un poco de información, le vamos a llamar exégesis. Sí, tranquilos, no se asusten, porque yo, la primera vez que escuché esta palabra exégesis, me acuerdo que me quedé como, ¿y esto cómo se hace? Porque parece re complejo, pero que no cunda el pánico, no es difícil, es poner el texto en su contexto, ¿sí? Ahora, este contexto, como vemos hay un huevo frito ahí a la derecha, este contexto está compuesto por tres, ¿no? Tres tipos de contextos. Por un lado tenemos el contexto inmediato, ¿sí? El contexto inmediato es lo que hablábamos antes, ¿sí? Es en los versículos que rodean a nuestro texto y al libro entero, ¿sí? Dependiendo de lo que tomemos como estudio. En este caso tenemos a Mateo 4, del 1 al 12, y para tener una noción tenemos que prestar atención al capítulo anterior, ¿sí? A Mateo 3, y al que le sigue, que es Mateo 5, ¿sí? Como para tener una visión general, porque yo digo, bueno, todo bien, Mile, yo me quiero estudiar Mateo 4 del 1 al 12, pero para eso me tengo que leer desde Mateo 1, tranquilo, un capítulo antes, no le hace daño a nadie, ¿sí? Y después vamos al contexto bíblico, ¿sí? Tener en cuenta cómo encaja nuestro texto en la historia de redención que relata la Biblia, ¿sí? Y con el resto de la Biblia, ¿sí? Eso va a ser el contexto bíblico. Y después el contexto cultural, ¿sí? Nosotros hoy, por ejemplo, no sé, vivimos en Argentina o en Perú, no sé bien de dónde nos están sumándose, pero súper fascinante si están en otro país. Bueno, cada uno está en un país, bueno, mi perra, está acá, perdón. Cada uno está en su país y cada uno estamos en el 2020, en un contexto, bueno, la Biblia también se escribió en un contexto específico, ¿sí? Ahí hay costumbres, hay estructuras sociales, hay roles,
¿sí? Que hasta el día de hoy cambiaron mucho. Entonces hay veces que nosotros ignoramos eso, y hay veces que llegamos a conclusiones por querer, por ignorar estas cuestiones, ¿sí? Entonces, también, todo bien con la teoría, Mile, todo bien con todo esto, pero ¿cómo lo hago? Sí, yo también me preguntaba cómo lo hacía porque no sabía cómo hacerlo. Así que no desesperen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacerle preguntas al pasaje, preguntas al texto, ¿sí? No es que la Biblia de la nada te va a hablar, pero son cosas que podemos ir buscando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de antes. Por ejemplo, una de las preguntas: ¿dónde nos encontramos en la historia de la redención y cuánto conoce la gente acerca de Cristo en ese momento? Bueno, vemos que Mateo, Cristo ya está acá. No es que ya lo crucificaron y ya resucitó. No, Cristo está en la tierra y la gente, convengamos que hay gente que entiende que Él es el Mesías, gente que no, porque nosotros, ya tenemos la Biblia, ya sabemos que Él es el Mesías, pero hay veces que nosotros vemos en la Biblia que Jesús les dice cosas a los discípulos o a determinadas personas, y uno dice, che, date cuenta, es el Mesías, lo tenés ahí, y la gente no la casa. Pero nosotros sí sabemos, y sabemos que en ese momento la gente entendía, hay gente que sabía y gente que todavía no lo captaba o no lo quería reconocer. Después, ¿estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Mateo es un evangelio, ¿sí? Así que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después, ¿qué estilo literario tiene el pasaje? Ahora, más adelante, en el tercer punto, vamos a hablar un poco más de los estilos literarios, pero para que entiendan, Mateo es de un estilo literario narrativo, ¿sí? Él relata la historia de Jesús, en este caso, él relata este suceso de cómo Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo, ¿sí? Así que es un relato, es como si fuese un cuento, más o menos así. Después, ¿qué más? ¿Quién escribió el libro? Mateo, lo dice. Mateo escribió el libro. Después, ¿a quién está dirigido el libro? El libro va a estar dirigido a los judíos, ¿sí? Se dirige a los judíos para mostrarles que Jesús es el Mesías. ¿Qué personajes aparecen? Va a aparecer, bueno, Jesús, el diablo y los ángeles, ¿sí? Así que eso es muy importante. Y por último, ¿qué está diciendo el autor y cuál es el énfasis o la intención? ¿Sí? Bueno, la intención, como decimos, es mostrar a Jesús como el verdadero redentor. Entonces, si un día ustedes quieren ponerse a leer Mateo, por ejemplo, van a poder ver que a lo largo de todo su libro, la base es mostrar que Jesús es el verdadero redentor, ¿sí? Así que vamos a seguir con algo que nos puede llegar a pasar si ignoramos un poco este tema del contexto, ¿sí? A ver, ¿qué sigue? Bueno, esto es tremendo. Antes de ver el video, ustedes, díganme que hay gente que vio los Avengers, por favor, que conoce la historia. Hay gente que lo conoce, gente que no. Perfecto, bueno. La gente que sabe de los Avengers... Buenísimo. Bueno, la gente que conoce los Avengers va a cazar esta escena, pero muy bien. Y hay gente que no conoce, que le va a costar un poco entender lo que está pasando, ¿sí? Así que vamos a ver el video y después vamos a hablar de lo importante. Bueno, tremendo lo que acabamos de ver. Si no viste la película, ya te la respoileamos. Pero... Ok, bueno. Los que conocen Avengers ya saben qué es lo que pasó, ¿sí? Pero yo, a simple vista, si yo no tengo idea, no vi ninguna película de Marvel, de los superhéroes, de nadie, yo voy a decir, esta banda de locos con disfraces rarísimos, le cayó en la granja un señor, le cortó la mano, le cortó la cabeza, no le importó nada. Yo, como que si no lo vi, yo hubiese pensado esto, ¿no? Como que a esta gente no le importó nada, le cortó la cabeza, tranqui. Pero ¿qué pasa? Yo les voy a poner un poquito en contexto. En realidad este grupo de personas es gente buena,
está ahí en medio, capaz que no está bueno matar a gente, ¿no? Pero ellos son del grupo bueno, son los Avengers, son superhéroes, son buenos. Y justamente fueron a buscar a Thanos, que es este señor al que le cortan la cabeza, lo van a buscar a él porque él es el peor villano de todos, es el peor de todo, y quería terminar con toda la humanidad, a ese nivel. Entonces, ¿por qué les mostramos esto? Porque para entender este video, nosotros necesitamos saber el contexto. Tenemos que haber visto películas anteriores de Marvel, de los superhéroes, y después seguir la historia después, ¿sí? Entonces, esto mismo nos puede pasar con la Biblia. Esto es fallar en el contexto, ¿sí? Entonces, fallar en el contexto es fallar en el resto de los puntos y en el resto de los pasos que vamos a hacer después. Y por eso es importante elegir bien el pasaje, ¿sí? No apurarse en decir, bueno, voy, Señor, guíame, qué sé yo, abro la Biblia, bueno, esto lo leo y ya lo quiero aplicar a mi vida. Está buenísimo querer rendir nuestras vidas a Dios y querer ser cada día más parecidos a Jesús, ¿sí? Pero para eso necesitamos estudiar la Biblia, por eso es que estamos aprendiendo, ¿sí?, estos pasos y este método. Entonces, un ejemplo que podemos dar, siguiendo con el ejemplo que teníamos de Mateo 4, es si yo hubiese elegido solamente el versículo 9. ¿No? Yo voy, abro la Biblia, versículo 9 de Mateo 4, y leo, todo te haré si de rodillas me adoras. Sin haber leído antes, después, nada, solo eso. Entonces, yo ahí voy a empezar a pensar, bueno, entonces capaz que si yo le adoro de rodillas a Dios, porque tiene que ser de rodillas tal vez, Él me va a dar todo lo que yo quiero. Entonces, bárbaro, no sé, si yo quiero un auto, voy, me arrodillo, adoro y que me caiga el auto del cielo, ¿no? Pero en realidad tenemos que estar atentos a lo que es poner el texto en su contexto, porque si lo vemos como leímos de Mateo 4, desde el versículo 1 al versículo 12, vamos a entender que esto lo dice el diablo. ¿Entienden? Lo dice el diablo. Y capaz que pensamos que es algo que, no sé, que te dice Jesús, que te dice Dios, y de la nada estamos todos pensando que Dios te da lo que querés por adorarlo y, no sé, más específicamente de rodillas, ¿sí? Entonces, esto es peligroso, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que Dios es perfecto y está al control de todo. Entonces, al estar al control de todo, Él pensó un orden para su palabra, ¿sí? Por eso tenemos este orden en la Biblia. Pensó este orden para que nosotros también la entendamos, ¿sí? Entonces es importante ver lo que hay antes y después, porque si no vemos lo que hay antes y después y no vemos todo este contexto del que les estamos hablando, podemos llegar a interpretaciones muy peligrosas a veces, ¿sí? Entonces, para seguir un poco más, ¿sí?, para cerrar esta parte del contexto, yo digo, bueno, también como hay pasaje, todo bien, me diste la teoría, es peligroso que falle en el contexto. Ahora, ¿cómo hago para no pifiarla? ¿Cómo hago para averiguar estas cosas? ¿Sí? Porque ya tenemos las preguntas que le podemos hacer al texto, ¿sí? Le hacemos las preguntas, pero capaz que decís, bueno, che, mire, pero no sé cómo encontrar esto. Bueno, les traemos así como 3 tips o 3 fuentes de información que pueden ver. Por un lado, la misma Biblia, ¿sí?, pero también la aplicación de la Biblia, la aplicación que nos bajamos en el celular, ¿sí? Yo no sé qué onda las demás versiones, pero tengo entendido que si tenemos la Biblia en esa aplicación, en la versión de Reina Valera, podemos encontrar muchos datos copados del contexto, ¿sí? Así que ahí ya tenemos una fuente de información. Segundo, podemos hablar con nuestros discipuladores o con nuestros líderes, hacer así como un trabajo en equipo. Che, mira, estoy leyendo el versículo 9, todo te daré si de rodillas más. Y el discipulador, pará, esto te lo dice el diablo, pará. Eso le dice el diablo a Jesús, así que esperemos y veamos y respondamos estas preguntas juntos. Eso también es muy, muy importante, preguntar a los discipuladores y los líderes. Y después, por último, una página que recomendamos, a mí me encanta porque para mí es súper dinámico, que se llama Proyecto Biblia, ¿sí? Tiene un montón de videos de cada libro de la Biblia y ahí son
son videos re lindos y que son súper claros y se ponen a tomar notas, lo pueden ver cuantas veces quieran, así que tranquilos, ¿sí? Y si no, siempre pueden consultar con sus discipuladores y para mí eso es crucial, porque decís, che, no encontré esto ni en la aplicación ni en Proyecto Biblia, bueno, entre los dos pueden empezar a buscar, ¿sí? Tengan cuidado las fuentes que consultan, ¿sí? Las páginas de internet y todo, porque hay veces que podemos entrar a alguna página y te tira también otra interpretación o algo del contexto medio extraño, ¿sí? Así que eso también tenemos que tener cuidado. Así que bueno, ya se habrán cansado de escucharme a mí, seguro. Así que bueno, para resumir, primero siempre orar, siempre ir a Dios y pedirle que Él nos guíe y nos dé sabiduría para entender. Primer paso, selección del pasaje. Lo recomendado es leer un libro entero, pero si hacemos versículos, tener muy en cuenta lo que viene antes y lo que viene después, ¿sí? Y el contexto, hacerle preguntas, es todo lo que rodea el texto, entender la cultura, entender el momento en la historia de redención dentro de la Biblia, ¿sí? Y bueno, como les decimos, tener cuidado con fallar en el contexto y los 3 recursos, discipuladores y líderes, la aplicación de la Biblia y Proyecto Biblia. Así que, para callarme ya un poco yo, los dejo con el tercer paso que nos lo va a contar Luli. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Háganme así dedito para arriba en el Zoom. Gracias a Iluca, Kate. ¿Están anotando? Yo les cuento para que sepan, quizás no les importa, pero muy bien ahí Santi comentando en el chat. Santi ya me cae súper bien. Yo les cuento para que sepan. Yo, bueno, soy profe, pero además de ser profe, tengo un grupo de discipulado de chicas de 16 a 18, que algunas están por acá. Hola. Y siempre les pido, ahí tengo a una con la tallerista Mile también, siempre les pido que tomen notas y después les pido que saquen fotos a sus notas porque son muy bellas y que las manden al grupo de WhatsApp. Así que si están tomando notas y te das cuenta que tu nota del taller de hoy salió muy bella, la puedes subir a Instagram, nos puedes etiquetar, nos la puedes mandar por mail, pero me encanta que tomen nota, ¿sí? Porque es súper importante y quedan mucho mejor las ideas. Así que bueno, me alegro que vayan bien. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les surja, vayan escribiéndonos en el chat, ¿sí? Que lo vamos a estar respondiendo más tarde. No hay preguntas tontas, no hay preguntas que no se puedan responder. Y si algo no te lo podemos responder, te vamos a decir dónde buscarlo, porque seguramente no tenemos todas las respuestas, ¿sí? Pero vamos a hacer todo lo posible. Vamos al punto número 3 de nuestro método, ¿sí? Y este punto a mí me encanta. Está buenísimo y es súper importante hacerlo, ¿sí? Porque nos vamos a acercar un poquito más a poder entender qué es lo que nos quiere decir este pasaje en la Biblia, este libro o lo que nosotros estemos leyendo. Y se llama hilo conductor. Y me vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con conducir, no sé, un auto, con conducir energía para los que saben más de química o esas cosas? Yo no tengo ni idea de eso. Yo sé que la madera no conduce la electricidad y que el agua sí, así que nunca abran la heladera descalzos. Y es lo único que les puedo decir. Bueno, ahí, el calor, yo no me acuerdo de nada de la primaria, si alguien, o de la secundaria tampoco. Pero bueno, ahí en el chat pónganme si saben de conducción de energía. Pero bueno, el hilo conductor es como el esqueleto de nuestro cuerpo, ¿sí? El esqueleto es todo lo que sostiene a todo lo demás, ¿sí? El esqueleto de nuestro cuerpo sostiene tendones, sostiene músculos, ¿sí? Órganos, y el hilo conductor en el texto es lo que sostiene a todo lo demás en el texto. Y tenemos que poder identificarlo, hay un hilo conductor, lo tenemos que identificar y lo tenemos que seguir, por eso hilo, porque es como seguir un hilo, ¿vieron? Cuando, no sé, cuando hay un hilo que se te sale de la remera y lo querés seguir para ver de dónde viene, bueno, así. Y lo que cada texto que nosotros tengamos, cada libro, hay un hilo conductor, hay una idea central y la tenemos que encontrar. Porque ¿saben qué? Nos va a ayudar a dejar de lado lo que nosotros creemos que quiere decir el texto. Porque a veces tenemos un montón de ideas. Escuchamos muchas prédicas, muchas canciones, vimos muchos videos y tenemos una idea de lo que puede llegar a querer decirnos el texto. Pero esa idea nos la tenemos que sacar de lado porque tenemos que realmente descubrir qué es lo que dice el texto, ¿sí? No lo que nosotros creemos que nos quiere decir.
¿ok? Entonces el hilo conductor nos va a ayudar a poder descubrir qué es lo que verdaderamente nos dice el texto. Pero ¿cómo puedo saber eso, Luli? Bueno, yo te voy a dar unos tips que te van a ayudar muchísimo, así que toma nota. Punto número 1, el punto anterior, ¿sí? Que nos explicó Mile, tener bien identificado el contexto. Tener bien identificado el contexto nos va a ayudar a poder encontrar el hilo conductor, la idea central. ¿Cuántos tipos de contexto habían? Los que tienen la cámara prendida, si me muestran sus dedos, había 3 tipos de contexto, ¿sí? 3. Contexto inmediato, muy bien ahí, Carmen, excelente. Contexto inmediato, Santi, pero espectacular. Contexto bíblico y contexto cultural, ¿sí? 3 tipos de contexto, tener identificado eso. Punto número 2, reconocer qué tipo de texto estamos trabajando. Y acá vamos a volver un ratito a lengua y literatura, yo les pido 1000 perdones. Esta es un poco más mi área, la que más me gusta, pero sé que hay algunos que son más de la matemática o de la ciencia y no les gusta tanto esto, pero no queda otra, queridos amigos, hay que poder reconocer el tipo de texto que estamos trabajando. Hay distintos tipos de texto en la Biblia. Tenemos textos narrativos que nos cuentan una historia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando leían una historia en el cole? Bueno, así, o leen, porque todavía van al cole. O si es poético, una poesía, una canción, como por ejemplo Salmos, o si es un discurso, ¿sí? Como por ejemplo las cartas en la Biblia, las cartas a la iglesia, ¿sí? Y nos da argumentos y nos explica algo, eso va a ser un discurso. Y en el caso de, por ejemplo, los evangelios, la mayoría son narraciones, nos cuentan una historia, ¿sí? Pero eso no significa que no pueda haber discursos. También vamos a encontrar discursos, porque nos puede estar contando una historia de Jesús, pero Jesús en algún momento dio un discurso, predicó, y eso va a ser género discursivo, ¿sí? Así que tenemos que saber identificar qué tipo de texto estamos trabajando. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque vamos a poder encontrar ciertas palabras que nos van a ayudar a entender de qué viene la historia. Como decía Mile, hay palabras que nos ayudan a avanzar en la trama, ¿sí? Luego, después, entonces, mientras tanto, de nuevo, todas esas palabras nos ayudan a avanzar en la trama, ¿sí? Y aumentar la atención de lo que está pasando. Y también, ojo, tenemos que prestar atención a ver si hay diálogos, porque si hay diálogos, hay personajes y tenemos que tener en cuenta qué está haciendo cada uno. Ahora, punto número 3 para poder identificar el hilo conductor, y este es uno de los más importantes, atención a las palabras que se repiten. Si se repite es porque es importante. Es como cuando tu mamá te dice algo y te lo repite, y te lo repite, y te lo repite, es porque evidentemente es importante. Bueno, acá lo mismo. Atención a si hay una frase o una palabra que se repite mucho. Evidentemente algo nos está queriendo decir, ¿sí? Acá en este texto en Mateo, en Mateo 4, del 1 al 12, se nos repite mucho la frase, si eres el Hijo de Dios, que la dice el diablo, y de parte de Jesús se repite mucho, escrito está. ¿Ok? Entonces acá algo nos va a estar queriendo decir que se repitan tanto esas frases. Hay que estar atento. Un tip que te puedo dar es que uses colores cuando leas tu Biblia. La Biblia está para que vos puedas escribirla. Si no querés escribir tu Biblia, podés agarrar y anotarte en una hoja o en un Word o en donde quieras, pero usa colores. Te va a servir mucho más para que vos puedas visualizar esto que te estamos explicando. Marcá estas palabras que hacen avanzar la trama, ¿sí? Marcá los luego, los después, los verbos, las palabras importantes. Marcá las palabras que se repiten. Si me está diciendo como 4 o 5 veces, si eres el Hijo de Dios, algo importante me está queriendo decir. Y si me dice más veces, escrito está, seguramente también. Eso me va a ayudar a poder identificar cuál es la idea central. Y acá te doy una pista. Está repitiendo mucho el diablo, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué nos estará queriendo decir esta repetición? Quizás el pasaje tiene que ver con la identidad de Jesús, ¿sí? Quizás hay algo que el diablo está queriendo decirle acá a Jesús a través de la tentación. Y Jesús, ¿cómo le responde? Con escrito está. Y después de decir eso, cita
¿sí? Cita distintos pasajes de la palabra. Así que, ojo, porque quizás acá nos está queriendo hablar de la importancia de la palabra de Dios. Por eso repite tantas veces escrito está. Así que prestemos mucha atención a las palabras que se repitan. Pero, ¿qué es lo que significan? Lo vamos a ver más adelante. Solamente acá, siguiendo el hilo conductor, vamos a prestarle atención. Y como punto número 4, vamos a otra vez volver al cole y vamos a usar el esquema de una historia. ¿Te acordás que yo te dije prestarle atención a las palabras que me hacen avanzar a la trama? Bueno, tengo que saber que una trama tiene distintas partes, ¿sí? Y esto te lo repitieron un montón de veces. Yo estoy segura. Una trama tiene un inicio o una presentación del escenario, de los personajes, tiene un conflicto y un clímax, que el clímax es el momento de tensión más grande en la historia, ¿sí? Es así como cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo se va a resolver nuestro problema, y cerramos la historia con una resolución del problema y la presentación de un nuevo escenario, ¿sí? Si es que no termina completamente el libro, por ejemplo, y ahí no tenemos ningún nuevo escenario para presentar, pero cierra la historia, ¿ok? Así dividimos nuestras historias cuando son narrativas, ¿ok? Siempre narrativas. Si es un poema, no vamos a tener esto, vamos a tener otra división. Lo mismo si es un discurso. Pero cuando es una historia, cuando es una narración, vamos a tener estas 3 partes, y es importante poder reconocerlas. Y toma nota, porque te voy a dar cómo está dividido en este caso, ¿sí? En nuestro texto. El inicio está más o menos, empieza antes, empieza en los últimos versículos de Mateo 3, Mateo 3:17, por ahí, hasta el versículo 2 del capítulo 4. Y es cuando Dios declara a Jesús como su hijo, después del bautismo, y el Espíritu Santo se lo lleva al desierto para ser tentado. Ahí nos está dando el inicio, nos está dando el escenario. Después se nos presenta un conflicto, el diablo viene a tentar a Jesús y lo tienta 3 veces, y Jesús le responde esas 3 veces con la palabra de Dios y diciéndole, escrito está, y Jesús resiste al diablo y no cae en tentación. Y después tenemos la resolución de este conflicto, cuando el diablo deja y se aparta de Jesús, y presentamos un nuevo escenario en esta resolución cuando los ángeles vienen a servir a Jesús y conocemos que Jesús se entera que, como decía, se entera que habían encarcelado a Juan, ¿sí? Y ahí ya nos presenta un nuevo escenario y ahí va a empezar otra nueva parte, que es otra historia para contar, ¿ok? Así que estas son las 4 tips, las 4 ideas que me van a ayudar a identificar la idea central, ¿sí? De mi texto. Tener bien identificado el contexto, reconocer qué tipo de texto estoy trabajando, atención a las palabras que se repiten y entender y usar un esquema de la historia para saber cómo viene nuestra historia. Así que este fue el hilo conductor. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí. Denle gracias a su seño de lengua porque les explicó esto, porque miren, les ayuda a leer la Biblia. Increíble, 10 puntos. Así que los dejo con el próximo paso. Bueno, consulta, ¿se me escucha? Porque acabo de perder los auriculares. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Bata, te escuchamos. Sí. Te escuchamos. No Sí. sé cómo los perdió. ¿Alguien se los vino a sacar? ¿Cómo pasó? No, se me quedó sin batería. Sí, justo en este momento, pero bueno. Nosotros vamos a seguir ahora con el 4.º punto, que es la cruz. Una aclaración, que cuando nos referimos a la cruz no nos referimos a la madera, sino al hecho que ocurrió ahí, al plan de redención y cómo fue hecho en la cruz y cómo Jesús lo hizo, ¿no? Y uno se puede pensar diciendo qué tiene que ver con esto. Bueno, todo texto siempre se lleva a la cruz. Pueden preguntarse, ¿y un salmo me lleva a la cruz? ¿Una carta del apóstol Pablo? ¿Cómo eso conecta a la cruz? Aunque parezca mentira, todo texto apunta a Jesús, como bien lo explicó Fede en la introducción, y a su obra. Por ejemplo, Juan 1.1 dice de que Jesús ya estaba desde el principio. Y en Génesis 3.15, cuando el hombre, la humanidad cayó, que pecó, inmediatamente ahí en ese versículo, Génesis 3.15, ya Dios presenta el plan de redención, ya menciona a Jesús, iba a ser el que iba a traer la redención.
Pero más importante, ¿por qué todo texto apunta a la cruz? Porque Jesús mismo fue el que lo dijo. Toda la Biblia señala a Jesús. Juan 5, 39 y 40, como está escrito en pantalla, Jesús mismo dijo, cuando estaban discutiendo con algunos judíos que creían que eran salvos por sus obras y todo, y no querían acercarse a Jesús, fue el que dijo, escudriñen las Escrituras, lean la Biblia, refiriéndose al Antiguo Testamento, piensen de que el resto del Nuevo Testamento todavía no está escrito. Dice, lean la Biblia porque ellas son las que dan testimonios de mí. O sea, toda la Escritura da testimonio de Jesús. Y vimos el problema, como explicó Mile, qué pasa cuando fallamos en el contexto. Que vamos a llevar el versículo, el pasaje, todo a cualquier lado, menos a la cruz. Y vamos a hacer cualquier problema. Pero ¿cuál es el problema si yo no llevo el versículo o el pasaje que estoy leyendo a la hora de redención de Jesús? La Biblia misma dice que apunta a eso. Puede ser que nuestro pasaje sea como algo académico, por decirlo de algo, y no nos sirva para nada. O sea, como algo, bueno, sí, muy estudioso y no lo podamos aplicar. O lo peor de todo, lo más grave, es que es un pasaje muy moral, en el sentido de que solo vamos a hacer obras, obras, obras y obras, cuando sabemos que la Biblia dice que por obras nadie es salvo. Y tal vez llegamos a ver en el pasaje, aplicarlo, bueno, tengo que hacer esto, 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 sin olvidar, sin tener en cuenta lo que Dios hizo primeramente por nosotros, y caemos en el error de hacer un pasaje solo de obras y olvidarnos de Dios. O sea, por eso eso es lo más grave, no dejar de Dios de lado. Parece mentira, pero a veces se puede llegar a hacer haciendo eso cuando no llevamos el pasaje a la cruz. Ahora la gran pregunta es, bueno, está bien, sí, ¿cómo lo llevo a la cruz? O sea, ¿cómo puedo llevar un pasaje a la obra de Jesús y a la cruz? En un género discursivo, casi siempre, por ejemplo, como las cartas de Pablo, casi siempre hay un versículo clave, siempre hay un versículo que apunta a la obra de Jesús. Vos tenés la selección del pasaje, estudiaste el contexto, porque claramente tiene que estar relacionado con el contexto que estás leyendo, tiene que estar relacionado con el hilo conductor que estás leyendo, y ese versículo clave del género discursivo te lleva a la cruz. ¿Qué pasa con la poesía? Lo mismo, tiene que salir del contexto y del hilo conductor. Pero hay una frase, como es poesía, generalmente son analogías. Recuerden que es un género poético. Por ejemplo, el Salmo 23 empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí ya podemos observar la analogía de Jesús cuando él mismo se declaró, yo soy el buen pastor. Y podemos ver inclusive esa analogía. Pero, ¿qué pasa con el género narrativo? ¿Qué pasa con lo que estamos viendo? Este es muy interesante porque en general, casi siempre en todo pasaje narrativo, que son los evangelios, en su gran mayoría, la conexión a la cruz es una referencia a otro libro. Tranquilos, no hace falta que se sepan la Biblia de memoria porque la Biblia ya hizo el trabajo por nosotros. Si ustedes van al pasaje de Mateo 4, van a ver que en el versículo 1, por ejemplo, hay una letrita en donde dice para ser tentado por el diablo. Mi Biblia, por ejemplo, dice una A. Si van a la aplicación de Your Version, de la Biblia, usen la versión que quieran para leer, pero en la Reina seguramente va a haber 3 puntitos y queda una referencia. Esa referencia dice E2.18 y E4.15, que quiere decir Hebreos 2.18 y Hebreos 4.15. Queda una referencia a ese libro. Y si ustedes van a Hebreos 2.15 y a Hebreos 2.18 y a Hebreos 4.15 y leen un poco ese pasaje, inmediatamente van a notar que dice que hubo una persona, Jesús, que fue tentado para que pueda compadecerse de nosotros y así a nosotros acercarnos a él confiadamente al trono de gracia. O sea, diciendo que esa persona que había sido tentado, eso lo dice Hebreos, si no me creen, vayan y léanlo, que esa persona que estaba siendo tentado lo hizo para que pueda compadecerse de nosotros, para que sepa qué pasamos nosotros, porque él mismo lo vivió y peor, y así nosotros acercarnos al trono de gracia, y así nosotros poder acercarnos a Jesús confiadamente, porque como Jesús ya sabe lo que pasamos nosotros, o lo que estamos pasando y que caímos, puede entendernos. Si no me creen, vayan a Hebreos, van a ver que está ahí bien explicadito. Y ahí ya inmediatamente vemos la conexión con la cruz, con la obra de Jesús, porque vemos cómo esa persona
que estaba padeciendo, que fue tentado, fue el que mismo murió para salvarnos a nosotros. Y si ustedes siguen, no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero ven las otras referencias al Antiguo Testamento, cuando Jesús dice escrito está, que también están ahí escritas en la Biblia, van a ver exactamente la misma referencia de la cruz de Jesús y cómo vino a salvarnos. Entonces, en los evangelios, encontrar la conexión a la cruz es bastante sencillo porque lo único que tienen que hacer es buscar la referencia a otro libro. Y la referencia está escrita ahí, no hace falta saberse la Biblia de memoria porque ya la Biblia hizo el trabajo por nosotros. Y recuerden que siempre toda referencia a la cruz tiene que salir del contexto y tiene que salir del hilo conductor, porque si no, no estaríamos llevándolo como es debido, sino tiene que ver con el contexto y con el hilo conductor. Y por último, una vez que hicimos todo esto, una vez que analizamos el pasaje, analizamos el contexto, analizamos el hilo conductor, vimos cómo llevar nuestro pasaje a la cruz, es recién ahí cuando podemos sacar las aplicaciones, cuando podemos sacar las conclusiones a nuestra vida. Si pueden pasarme al siguiente slide. Ahí está. Entonces, una vez que recién hicimos todo esto, es cuando podemos plantearnos cómo puedo aplicar esto a mi vida. Que es como la parte que más estamos esperando, porque hicimos todo ese trabajo y no sé cómo llevarlo a mi vida, como, dale, ¿cómo puedo aplicar ahora el pasaje? Y si bien cada texto tiene una idea central, y no va a cambiar, o sea, cada texto siempre tiene una idea central, o sea, va a seguir un hilo conductor, la palabra de Dios es viva y eficaz, y puede aplicarse de distintas formas, en distintos momentos y en personas distintas, siempre saliendo de todo lo que vimos anteriormente. Pero en un mismo pasaje lo podemos llegar a aplicar de muchas maneras. ¿Y cómo puedo sacar la aplicación? Haciendo preguntas. Por ejemplo, preguntándoles al pasaje para poder obtener. ¿Qué aprendes acerca del Hijo de Dios y el Espíritu Santo? Por ejemplo, ¿hay mandatos, alguna orden y cómo ponerla en práctica? ¿Hay ejemplos que pueda seguir? ¿Cómo me siento después de leer el pasaje? O sea, es una pregunta. ¿Cómo me siento yo después de haber leído lo que acabo de leer? ¿Por qué razón me lleva a orar este pasaje? O sea, ¿qué es lo que me motiva a mí a orar este pasaje? Y cómo este pasaje es relevante en este tiempo. O sea, una pregunta. ¿Cómo esto que vivió Jesús es relevante en este tiempo? Y acá vamos a darles algunas aplicaciones que sacamos de este pasaje. Son muchísimas las que se pueden encontrar, pero vamos a dar solamente un par como para dejarles. Que en primer lugar muestra cómo Jesús venció a Satanás. Y que si estamos alejados y pecamos, tenemos a Jesús que precisamente padeció lo que padeció ahí ¿cómo se dice? Pues padeció cuando fue tentado, para que pueda compadecerse de nosotros y nosotros poder acercarnos a Él y ser perdonados por su obra en la cruz. En segundo lugar, muestra que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, porque solamente, si ustedes se acuerdan del hilo conductor, el diablo estaba diciéndole si eres el Hijo de Dios, y no lo estaba poniendo en duda, sino al contrario, lo estaba afirmando para que Jesús cayera. Jesús muestra que es el Hijo de Dios, porque él, solamente el Hijo de Dios podía decirle al diablo, vete Satanás, y Satanás tener que irse sin derecho a réplica. Se tenía que ir y punto. Otra cosa que podemos llegar a obtener es que ser hijo de Dios, porque así como Jesús era el Hijo de Dios, por su muerte nosotros somos hijos de Dios, no nos da un derecho a hacer lo que se nos plazca. Porque Jesús era el Hijo de Dios y el diablo le estaba diciendo, ya que sos el Hijo de Dios, hace esto, hace esto, hace esto, y Jesús dijo, no, porque escrito está. O sea, ser un hijo de Dios no nos da derecho de hacer lo que se nos canta, sino que tenemos que hacer la voluntad de nuestro papá. Y por otro lado podemos ver el ejemplo que estuvo en Jesús. Jesús cuando fue tentado, lo primero que hizo fue defenderse con las Escrituras, fue usar las Escrituras para defenderse. Ese mismo ejemplo nos dejó Jesús a nosotros, que nosotros podamos defendernos con las Escrituras, pero para eso tenemos que conocerlo y para eso tenemos que estudiarlo. Y otra cosa que podemos sacar, y ya dejo de dar conclusiones, es, así como Dios no se olvidó de Jesús, porque no recordemos que Jesús tenía hambre y Jesús estaba padeciendo en ese momento, Dios no se va a olvidar de nosotros, porque dice que inmediatamente que el diablo se fue, vinieron ángeles y sirvieron a Jesús. Nosotros tenemos un Padre que nos ama y nos cuida,
pero en sus términos, no en los términos que nosotros querramos ponerle a Dios, a nuestro papá. Pero así como Dios no se olvidó de Jesús, Dios no se va a olvidar de nosotros. Y vamos a tener un Padre que va a estar para cuando lo necesitemos. Y estas son algunas aplicaciones que podemos llegar a tener del pasaje, pero como pueden ver, todas tienen una correlación con el contexto del pasaje, con el hilo conductor, con la obra redentora de Jesús en la cruz, porque solo a través de Cristo es que nosotros ahora podemos obedecerlo, que si fallamos podemos acercarnos a Él, y ahí podemos sacar recién las aplicaciones que tenemos en nuestra vida. Ahora ya para finalizar, le dejo a Luli, que ya va a estar cerrando. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Entendieron los pasos? Sí. Bueno, les voy a decir algo. Si tienen preguntas, hable ahora o calle para siempre. Es el momento para escribirlas ya en el chat. No entendí nada de lo que me dijiste, Luli, y lo conduqué. Yo me quedé pensando en el agua y la heladera. No sé cómo identificar el contexto, dame otro tip. No sé qué versión de la Biblia leo. Quiero empezar a estudiar la Biblia. ¿Por dónde empiezo? No sé, lo que quieras preguntarnos, este es el momento para escribir en el chat, porque voy a hacer una última cosita que es repasar todo, para ver si se entendió. Y mientras que yo estoy repasando, vos ahí escribís, ¿ok? Y vamos al momento de las preguntas, que van a ser unos 5 minutitos. Bueno, entonces, el paso número 1, elegir un pasaje. Puede ser desde un libro hasta un versículo o hasta medio versículo. Pero la idea es que elijamos algo y nos quedemos con ese pasaje para poder estudiarlo en profundidad. Consejo que te damos: si tenés tiempo, puedes dedicarle el tiempo para leer todo un libro de la Biblia. Y eso te puede llevar una semana, te puede llevar un día entero, te puede llevar un año estudiando el libro de Marcos. Pero la idea es que vos te puedas enfocar, y si tenés tiempo, lo mejor es que puedas leer un libro entero, ¿sí? Pero quizás querés enfocarte en un versículo o en un capítulo, también este método te sirve para poder seleccionar cualquier pasaje. Paso número 2, poner el texto en su contexto. Anótatelo, escribítelo en tu pieza, pegalo con un post-it arriba de algún cuaderno, lo que vos quieras, pero siempre el texto va en su contexto. Hay una frase que a mí me gusta, que es medio trabalenguas, sí, que podés desafiar a tus amigos. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Acordate eso y vas a ver que si vos sacás a la Biblia fuera de su contexto, no va a tener sentido, ¿sí? Dios la pensó para ser escrita en ese contexto. Y tenemos 3 contextos: inmediato, bíblico y cultural. Paso número 3, el hilo conductor. Cada texto tiene una idea central. Paso número 4, toda la Biblia nos habla de Jesús y toda la Biblia nos apunta a Jesús, ¿sí? Y la cruz es como un puente entre el texto bíblico y nosotros. Y el paso número 5, recién después de hacer todo eso puedo aplicarlo a mi vida. La Biblia está viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y debemos aplicar lo que aprendimos a la vida. Y el paso número 0, antes de hacer todo esto, y el paso número último, ¿sí? Tanto al principio como al final, no te olvides de orar, porque es el Espíritu Santo de Dios que está dentro tuyo, que te va a dar claridad de pensamiento para poder estudiar su palabra y aplicarla, ¿ok? A ver, ¿dejaron preguntas o no dejaron preguntas? Quiero leerlas. A ver, Tati se conectó recién. Bueno, Tati, quédate tranquila que esto se va a grabar, así que no hay ningún problema. Santi, no tiene ninguna pregunta. Santi, ¿te quedó clarísimo todo? Me muero de la emoción. Entonces te va a gustar la última parte, si todo te quedó clarísimo. ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? Bueno, te cuento un secreto. Mile, perdón, me voy a adelantar antes de esta parte. Te pido 1000 disculpas, Mile. Te voy a sacar... Te voy a contar un secreto. Cuando termine el momento del taller, que faltan 5 minutos para que termine, te vamos a estar mandando a tu mail, ¿sí? Todo esto que hablamos hoy, si vos estás anotado, te va a llegar, y si no te llega, te podés contactar con tus líderes o con nosotros, si nos podés escribir. Pero te va a llegar todo esto en un PDF, un material especial que preparamos para vos, y tiene
material extra que no hablamos el día de hoy, ¿sí? Tiene material sobre versiones de la Biblia, tiene parte práctica para que vos practiques de todos los géneros que están en la Biblia. Está buenísimo, está súper completo. La verdad, esperamos que lo disfrutes, lo hicimos con mucho amor y para que repases todo lo que charlamos hoy, ¿sí? Aplicalo, estudia la Biblia, que es la palabra de Dios y que está llena de aventuras, está llena de historias, pero sobre todo está viva y nos habla de la persona más asombrosa del mundo que es Jesús. Así que te va a estar llegando eso, aprovechalo, y si te perdiste de algo o algo no entendiste, también. Y ahí van a estar nuestros contactos, nuestros mails personales, ¿sí? Nos tomamos el atrevimiento de dejarlos, y nuestros Instagrams también, para que nos escribas cualquier duda, estamos a tu disposición. Nuestra tarea no termina hoy acá, sino que queremos ayudarte. Como un día nosotros, como decía Fede al principio, descubrimos lo hermosa que es la Biblia, también queríamos transmitírtelo. Y vamos a la última parte, porque nos quedan 5 minutos. Bata, ¿qué tienen que hacer? O Mile, no sé qué lo explicaba esto, me olvidé. Sí. Escuchen, porque vamos a hacer algo. Miren, ahí en el chat les mandamos un link de un quiz que vamos a hacer, ¿sí? No es. Los ganadores, van a haber 3 ganadores, pero se van a llevar la gloria de ganar, ¿no? Como que, nada, no es que les va a llegar algo por globo o algo así, ¿sí? Pero vamos a jugar, vamos a ver si les quedaron claros algunos conceptos, y si no, bueno, como dijo Luli, les vamos a mandar después un PDF con prácticas y todo, y ahí están nuestros contactos, Instagram y mail personales. De verdad que si nos quieren hablar, si nos quieren contactar, no tengan ningún problema, porque lo que más queremos es que ustedes entiendan todo esto que vimos hoy. Si capaz que ahora nos desconectamos y nos surge justo una duda, no se hagan problema, nos pueden hablar igual, ¿sí? De verdad, nosotros pusimos nuestros contactos porque queremos, si ustedes obviamente tienen alguna duda y alguna consulta, que nos hablen, no tenemos ningún problema, ¿sí? Así que vamos al quiz, vamos a jugar, vamos a ver quién gana, ¿sí? Así que vayan metiéndose, no sé cómo, ahí Bata está compartiendo. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Sí, váyanse anotando, es como los que estuvimos haciendo antes en la reunión de YouTube, ¿sí? Entran, ponen el... Yo no lo entendía ese juego. ¿No entendiste? Mira, acá en el chat, si abrís el chat, está la página. Fíjate si podés entrar por ahí. Son preguntas que tenés que responder bien y vas ganando puntos. Yo no entendí. Claro, son preguntas con opciones. Bata, ¿me dejás compartir un segundo que les muestro cómo entrar? Desde así... Desde la compu. No te escucho. A ver, miren, ahí les muestro. Apretan en el link, ¿sí? Que les dejamos ahí. No compartiste pantalla, Luli. Ahí Pero estoy me estás haciendo eso. compartiendo. Ahí voy. Ahí. ¿Sí? Y ponen su nombre, yo voy a poner Luli, ¿sí? Y empiezan. Solamente tienen que apretar ahí en el link, ¿sí? Que les dejó, ponen su nombre y ponen empezar. Y miren toda la gente que hay ya, ¿sí? Solamente hay un link en el chat, apretan ese link, ¿sí? Y nada más. O ponen el código, entran a la página Quizzes y ponen el código que el Bata les va a mostrar en pantalla. Dale, Bata, ahora sí puedes compartir. Vayan entrando y ahora, ahora cuando estén todos, si alguien no está, chifle, así puede participar. ¿Tenemos que esperar a alguien? ¿Hay alguien que no está pudiendo entrar? O si no, ya iniciamos. Yo entré. Creo que están todos. A ver, Bata, mostrarnos quiénes están. Ah, estoy yo. No voy a jugar, voy a perder, pero bueno. Tati, Romy, Mentira, muy bien. Loli, vos querías ganar. Yo que me encanta ganar, siempre. Santi de Villamadero. Bien ahí, 21. Bueno, genial. Ya están los 21. Creo que ya estamos. Arranquemos. Sí. No, creo que no. Empecemos, dale. A ver. Cada uno puede No, responder no en su ayudar. pantalla, ¿eh? ¿Qué preguntas les habrá tocado? Uy, Marcos ahí. Sí, porque son random, ¿no?
Mirá que están nuestros hermanos, Luli. Ojo. Tremendo. Esto me parece que van a decir que estamos La haciendo competencia. trampa, pero les prometo que no. Bien ahí, Lean. Bien, vamos, Lean. Lean, bien. Está desterrando ahí. Luca subió. Muy bien. Tati. Bien ahí, vamos, Mati Dudaondo. Cuarto lugar. Gio. O Gio. Muy bien, Valen de Pontevedra. Ese crack. Me encantan los nombres. Bien ahí. Mica. Sigan subiendo. Aarón de Barrio Blanco. ¿Quién ganará? Había que prestar mucha atención en el taller para responder bien las preguntas. Si Ahí estuviste subieron ahí, más posiciones. si estuviste mirando la tele mientras jugando al Fortnite o al Among Us o al Free Pásale Fire, el link. lo que jueguen, no sé, mientras, no creo que ganes. Ahí. Ese crack. Tremendo. Ahí subió más Tati. ¿Pueden volver a mandar el Valen. link? Se me cerró la clase y perdí el chat. Ahí lo volvemos a mandar. ¿Cómo? Gracias. Ahí está, Nehemías. A ver. Anda un poco más para arriba. Luli no respondiste nada. ¿Terminaron todos de responder? No, sí, hay gente que sigue respondiendo. Nos quedan 50 segundos para responder. Yo sí. A ver, Bata. A ver, vamos ¿Terminamos? a ver. Terminamos, porque son y cuarto. A ver quién son los ganadores. Estamos re tarde. A ver. ¿Quiénes ganaron? Si llegan la gloria nada más, ¿eh? ¡Vamos, gané por primera vez! Mora y ese crack. Muy bien ese nombre. Muy bien. Genial. Parece Bueno, como chicos, que si jugara un quiz todos los discipulados, no sé. Bueno, chicos, con esto cerramos. Acuérdense, les vamos a mandar este PDF por mail y además les vamos a estar mandando un libro, ¿sí? Es un libro, ¿no? Porque yo tengo miedo que sea capaz algo más corto y yo estoy diciendo... Sí, es libro. Bueno, un libro, ¿sí? ¿Qué libro es, Bata? Contanos, así como para cerrar. Se llama Cómo comprender la Biblia, es mucho más, está mucho mejor explicado y tiene mucho más contenido. Y no solo eso, sino también que nos da algunos tips sobre el contexto y nos cuenta un poco más la historia sobre la Biblia, que nos va a poder ayudar a estudiarla mejor en los momentos que leamos los pasajes. La verdad que el autor es alto crack, es creo que uno de los mejores autores que he leído, después claramente de lo que escribió en la Biblia. Y es, la verdad, es buenísimo. Bueno, yo les quiero preguntar algo antes de despedirnos. Gise, perdón, si se animan. ¿Pueden prender sus cámaras? Así filmo un videito. Yo soy medio instagramer y quiero, filmar un videito saludando. Me encantó. Son un grupo hermoso. Gracias a todos por participar. Somos sus fans. Y qué lindo ver tantos adolescentes interesados en estudiar la Biblia. La verdad que yo, a su edad, no estaba tan interesada como ustedes, así que los admiro, los felicito y Dios los bendiga muchísimo. Bien ahí, Santi, vamos, que vos te comentaste la vida, Mora, Marquitos. No tengo cámara, estoy desde la compu. Uy, bueno. Podés ir a cierta habitación donde vas a estar filmado, Marcos. Sí, podría, pero no. Bien, bueno, lean, ahí está Mati, Laurita y Juli. Bueno, bien, ahí ya les digo, saluden así. Bueno, 1, 2, 3. Hola. Son lo más, chicos. Muchas gracias por participar. Son unos genios. Chao. Todo tuyo, Bueno, Gise. gracias, chicos, por sumarse y ahora a seguir disfrutando de la convención, ¿sí? Chicos, muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar a todos. Y bueno, termina el taller y calienten nuevamente el agua para el mate porque continúa la convención, la reunión en YouTube donde estábamos antes, ¿sí? Así que muchísimas gracias.
Dios les bendiga a todos. Gracias. Aplausos así a la distancia a los talleristas, que son unos genios. Chao. Chao, chicos, gracias. Chao. Chao. Gise, finalizás vos, ¿no? Yo salgo que me tengo que ir a la reunión que hay que filmar. Bien, chao. Dale. Gracias por todo tu trabajo, Gise, hermosa, Chao. una genial. Gracias, Gracias, Gise. chicas. Gracias.